Estamos con Luz Marina Bernal, de las gestoras de ese movimiento muy valioso, muy importante, de las Madres de Soacha. Queremos que nos hable acerca de cómo avanza, cómo ha visto, cuáles han sido los pros y los contras, los altibajos de todos estos procesos, porque son varios, el proceso de paz y en especial con las víctimas. Bueno, yo diría que para mí como víctima y que fui una de las participantes en la primera delegación como víctima del proceso de paz en La Habana, soñábamos más de 9 millones de colombianos en un proceso de paz estable y duradero para el país, pero vemos que desafortunadamente, primero, el señor presidente Juan Manuel Santos en esta época puso a votar a un país con un pleno desconocimiento de lo que se estaba trabajando en La Habana, donde como nosotras las víctimas esperábamos de que este trasegar del dolor, de la tristeza, pudiéramos al final del camino saber la verdad de lo que pasó, pero lamentablemente en esas elecciones el país o las víctimas o los ciudadanos colombianos no tuvimos en cuenta cuál era la dimensión de el votar en esas elecciones, y muy triste y muy doloroso porque en esa época yo me encontraba en Vancouver, Canadá, cuando fueron las elecciones, y para nosotros fue triste y doloroso ver que ganó el no. Un país que soñaba con un proceso de paz estable y duradero que cambiara una situación de violencia, de violar los derechos humanos en toda la extensión de la palabra en cuanto a la desaparición forzada, la tortura, los genocidios, las masacres, violaciones sexuales a mujeres, niñas y niños y adolescentes y el reclutamiento de menores. Para mí fue muy triste ver que toda la gente votara el no, y yo decía cuántos países soñaban con esta oportunidad, pero lamentablemente pues no fue así. Analíticamente, desde mi punto de vista, el proceso de paz jugó un papel fundamental más para los beneficios de las Fuerzas Armadas de Colombia, en este caso el Ejército Nacional de Colombia. Primero porque me senté a pensar detenidamente cuál era el papel que iba a jugar este proceso de paz. Primero, vemos que el señor Juan Manuel Santos, cuando recibió la presidencia, creó la ley de víctimas, una ley de víctimas incumplida y revictimizante. Segundo, pidió que le ampliaran el fuero penal militar. Nosotros como víctimas tumbamos por 2 años esa ley, y él nos dijo la tercera será vencida. Efectivamente le aprobaron la ampliación del fuero penal militar, y así fue ganando terreno. Luego juega otro papel fundamental, que es acercarse a las FARC, que era digamos, la guerrilla más grande y más antigua del país. Y allí, claro, se llegaron a unos acuerdos que para nosotros los 9 millones de colombianos creímos que era la posibilidad de hacer una estructura diferente de país, pero allí vimos definitivamente que el beneficio fue para las Fuerzas Armadas, ya que si había un proceso de paz tenía que haber una amnistía, tenía que haber una verdad, tenía que haber un perdón, supuestamente, pero porque eso fue lo que se trabajó durante todo el gobierno del señor Juan Manuel Santos: el perdón, la reconciliación y el olvido. Pero allí, en la amnistía y en el indulto que hubo dentro del proceso de paz en Cuba, los que se beneficiaron fueron sus hombres armados, donde la Jurisdicción Especial para la Paz, que esperábamos que contribuyera a trabajar esa verdad que nosotros esperábamos, se dedicó solamente a
dejar en libertad a más de 4.000 militares, digamos, responsables de los crímenes de Estado y hoy ninguna de las víctimas de falsos positivos hemos recibido esa verdad que nosotros esperamos. Solamente la jurisdicción les abrió la puerta, los dejó en libertad y hace un año empezaron a dejar en libertad los reclutadores civiles que participaron dentro de esta entrega de personas inocentes para beneficiarse en las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces, creo que es muy doloroso ver que están pasando los años y que nuestra vida se está acabando a una lucha por saber esa verdad, quién dio la orden, aunque sabemos quién dio la orden, que fue el señor Álvaro Uribe Vélez, a su ministro Juan Manuel Santos y luego a los altos mandos y los altos mandos a sus miembros de diferentes rangos y de esta manera ninguno ha dicho esa verdad que nosotros necesitamos, simplemente los que quieran acercarse a la Jurisdicción Especial para la Paz a decir su versión libre sin obligarlo. Esa es la verdad que supuestamente, entre comillas, tenemos que decir que las víctimas tenemos que asimilar. Una verdad a medias, supuestamente, sin decir los altos mandos responsables en este caso, pero también vemos que ellos están también beneficiando y exigiendo cómo es que ellos quieren reparar supuestamente a las víctimas. Para mí como madre, realmente en este mundo no hay nada, no existe nada que me repare la pérdida de mi hijo, porque un ser humano es un ser irreparable. Ni todo el oro ni toda la plata del mundo nos los va a traer a la vida. Y la gente cree que nosotros como víctimas estamos esperando los millones de un gobierno genocida, digámoslo de esta manera, que no nos va a beneficiar en absolutamente nada. Para mí, no aceptaré ni el perdón ni las disculpas de ninguno de los militares hasta que no digan la verdad. Aquí es lo que esperamos, es eso, la verdad de lo que pasó en la orden de asesinar a gente inocente en los mal llamados falsos positivos. Esperemos que así sea y que muy pronto se cumpla con ese deseo de escuchar la verdad, de dónde vino la orden y todo lo demás. Muchas gracias, Luz Marina Bernal, de las Madres de Soacha.